Noches, gracias por estar aquí. Mi nombre es Juan Camilo González, editor general de la Universidad de los Andes. Y bueno, qué gusto poder estar presentando este nuevo título, Los Antacoa. Este título entra dentro de una colección que tenemos en la universidad, una colección que está llevando a cabo la Facultad de Ciencias Sociales, el Departamento de Historia, dedicada a la historia colonial. Entonces, entre los presentes tenemos los autores de este libro, investigadores de la historia colonial. Es un tema, es un área de investigación, una línea de investigación que se ha ido profundizando y que tiene ya exponentes, eh, digamos, con una gran producción académica y ahora pues traducida también en esta nueva colección que se llama la serie Speletia, ¿verdad? Que la hemos hecho con estas portadas blancas, con esa fuente roja, y este libro en particular, pues para mí ha sido todo como un, digamos, ha sido toda una revelación. La verdad es que pues no soy historiador y lo que sé de historia colonial es bastante poco, pero la verdad es que me sorprendió como saber que había un título en la Nueva Granada, y como la historia de esta familia, empresarios colombianos en Chocó. Entonces, en realidad es como una historia apasionante. Y creo que son este tipo de historias las que empiezan como a nutrir también nuestro pasado. Así que, pues para la Universidad de los Andes, para Ediciones Humanidades, es un gusto pues, que esto esté ocurriendo. Les voy a pedir, por favor, que se presenten y que, bueno, que empecemos como esta charla. Muchas gracias. Gracias, Juan Camilo. Bueno, muy buenas noches. Quiero primero agradecerles a ustedes la asistencia. No es tan fácil llegar hasta aquí, pero una vez uno llega acá, esto es un mundo espectacular, con cientos de miles de obras maravillosas que hay en esta Feria Internacional del Libro de Bogotá. A los Andes, agradecerles muy especialmente todas las deferencias que ha tenido con nosotros en este proyecto. Nos acompaña María José Montoya, la directora de una revista única en Colombia, muy especial, que entre otras está cumpliendo 30 años, y ella dirige la Fundación El Malpensante. Ella nos va a acompañar a articular esta conversación. Tengo el enorme placer de presentarles a estos académicos que nos acompañan. Nos acompaña el rector de la Universidad del Atlántico, perdón, en Barranquilla, Adolfo Meiser. Nos acompaña también James Torres, una autoridad en los temas de historia empresarial y un buen amigo, alguien muy especial que aprecio muchísimo y que me entusiasmó mucho en completar esta y en llevar a feliz término esta obra, que es Daniel Gutiérrez Ardila, buen amigo de hace muchísimos años. En realidad, este libro tiene la feliz ocurrencia de que somos buenos amigos todos. Y para mí es un privilegio compartir con personas tan supremamente calificadas. Estos 2 años que dedicamos a producir este libro realmente fue un momento de muchísima alegría. Lamentaba cada vez que se acababan las reuniones porque son todos ellos muy especiales. Así que, María José, empezamos por ustedes. Muy buenas noches, gracias a todos por su presencia aquí. Estas autoridades que tenemos aquí sentadas por haber preparado esta edición preciosa, los editores Millanes, por el trabajo increíble que tiene. Yo pensaba, pues con Andrés, habíamos hoy hablado de cómo estructurar esta sesión, pues vamos a contarles brevísimamente un poquito qué está compuesto hasta ahora. Después vamos a hacer un ejercicio para naturalizar en nuestra imaginación algo tan raro como la nobleza. Este libro trata sobre un marqués.
y eso es muy raro para nosotros que nacimos como con la democracia debajo del brazo, digamos así. Y luego pasar un poquito por la vida este Marqués de Santa Coba, su título, pero también, digamos, la reunión de nobles alrededor del río Magdalena, el nuevo reino de Granada, ciertas meditaciones que están teniendo estos expertos alrededor de ese fenómeno aquí. Y luego hablar un poco sobre también qué es eso de las genealogías, ¿no? Que parece a veces como tan raro, como tan distante, con la misión definitiva de terminar esta sesión invitándolos a ustedes a hacer algunas preguntas y comentarios y animarse después a ir a perseguir esta joyita que está poniendo ediciones brillantes en su mano en la noche. Entonces, bueno, es aparte de Andrés, Daniel, Adolfo y James, aquí escribió también una autoridad en España, un experto en genealogía, que se llama Javier Gómez. Javier Gómez de Olea y Bustinza. ¿Otra vez? Javier Gómez de Olea. Javier Gómez de Olea, pues que no está aquí porque está en España, pero hace parte integral, y también Mauricio Arango Puerta. Tiene unas líneas muy interesantes al final de la obra. Entonces, bueno, por decir eso, por decir que este es un libro colectivo que está hecho alrededor de la aparición de un documento interesante, que es el real despacho del título de este marqués, que lo encontró Andrés curioseando en España, ¿verdad? Lo adquirió y hoy llega a manos de los ciudadanos en Colombia aquí, reproducido facsimilarmente a todo color, en unas impresiones que además les quedaron bellísimas. Felicitaciones a editores de Unidades. Entonces, a la luz del surgimiento de este documento, ellos desarrollaron toda la obra que lo rodea, que lo explica, que nos permite entender, ¿no?, qué es lo que tenemos en las manos. Básicamente el libro repasa lo que es haber encontrado este documento y como las coordenadas básicas como de la nobleza, luego qué implican las vicisitudes de un marquesado en el nuevo reino de Granada, que es el texto de Daniel, después alrededor de lo que implica este marquesado en la economía, ¿no?, del nuevo reino de Granada. Después está el texto de Adolfo en el que él, que conoce además la historia de Santa Coba, porque lo estudió previamente en este otro libro que lo traje para mostrárselos, estudia, tenemos detalles como sobre su hacienda, opulencia, decadencia, si queremos. Después entonces tenemos un estudio genealógico, tenemos luego una introducción al manuscrito y finalmente está el documento final. Muy bien, ¿cierto? Dije como todo correcto. Bueno, entonces, ¿qué pasa acá? Que nos están contando la historia de un marqués. ¿Qué es eso tan raro? ¿Qué es un marqués? ¿Por qué? No sé, ¿no les parece a ustedes que es rara la idea de la nobleza? Yo creo que nosotros tenemos todos compartido como unas ideas que son un poquito de película, un poco medievales, un poco en que no entendemos la diferencia entre un marqués, un conde, un vizconde, un duque, es un hidalgo, alguien al que le dicen don o no le dicen don. Me parece que no tenemos claras ni la nomenclatura, ni las jerarquías, ni para qué servía eso de la nobleza, ni hoy en día para qué sirve ese ejercicio como de la genealogía y de entender los linajes de que este se casó con esta, etc. Entonces yo quería dedicar unos primeros minutos a que la tarea de los historiadores fundamental es permitirnos imaginar mundos que son casi imposibles de concebir porque son muy remotos, son distintos, tienen otras coordenadas. Y es alimentar nuestra imaginación de una manera rigurosa para poder concebir las vidas ajenas en tiempos remotos. Entonces, hoy yo quiero pedirles a ustedes que empecemos por ayudarnos a todos los que somos menos sabios o no sabemos nada en absoluto sobre la nobleza para entender cómo es, qué es la nobleza. Es lo primero con lo que quiero empezar. Entonces, esto por preguntarle a cada uno si quisiera hacer una pequeña explicación sobre qué es este cuerpo social, en qué consiste básicamente, qué importancia tuvo, y por favor que alguien nos explique un poquito en ese cuerpo qué es un marqués. Empecemos por ahí.
voy a hablar de la ignorancia, pero ahora, en el día de hoy he estado recordando muchas cosas en torno a las cabezas. Y hay una imagen que yo tengo temprana en mi vida relacionada con las cabezas. Y como tú hablabas de que es un marqués, una marquesa, yo tengo esta imagen. Cuando yo tenía 15 años, yo crecí en Cartagena, hubo una fiesta elegante de 15 años de una niña cuyo padre era muy adinerado y la mejor orquesta de la ciudad, y había una, pues yo conocía obviamente, y había una niña que había visto, que es muy bonita, pelo negro, elegante, unos 14, 15 años. Y yo pregunté, ¿y esa niña quién es? Que no es fulana de Monpós. De Monpós, eso no es un pueblo. Y yo, no, es que Monpós es un pueblo muy especial. Monpós es una mucha tradición en Monpós. Hay una familia muy interesante. Pues esta niña era descendiente de estos marqueses. Entonces, digamos, esa es como una primera imagen que yo tengo. Fue como mi primer contacto, aunque no lo sabía, con Santa Fe y con la hacienda Santa Bárbara. Y quería mencionarlo, digamos, no que tenga ninguna importancia, pero miren cómo esas cosas a través de la generación, ahí hay una cosa que persiste. Entonces, para mí esa es una imagen de una marquesita. Pues no que nada. Mira, la nobleza es el esplendor y la claridad de la sangre, que se puede heredar, pero también se puede adquirir mediante acciones gloriosas. En conclusión, este es un elemento del antiguo régimen que certificaba la bondad de una persona, la relevancia de un individuo, y había grados. Hoy, por supuesto, tenemos una infinidad de otras certificaciones. Tenemos certificaciones de antecedentes de la Procuraduría, de la Contraloría, tenemos el hábito de pago, que es el data crédito. Hay una variedad, hay un gran menú de otras certificaciones que hoy en día acompañan la buena conducta de una persona, la relevancia de una persona, sobre todo una cosa muy importante, la confiabilidad que puedo tener en otra persona. En el antiguo régimen la nobleza estaba vinculado a algo que era muy fuerte, que era el honor. Son palabras que de pronto hoy suenan exóticas porque el mundo ha cambiado mucho. Pero en el antiguo régimen, ese era un valor que ordenaba, que articulaba la pirámide social. Entonces, por supuesto, de ahí se derivaban privilegios, pero además encarnaban el enorme incentivo para adquirir la nobleza en sus diferentes grados, por lo menos el fundamental, el primero, la hidalguía. Hidalgo es hijo de alguien, vale algo. Y pues por eso se daba la vida. Esa es, digamos, es uno de los principios rectores que articula la organización social y que se ve reflejado en la literatura, el libro fundamental de estos temas es el Don Quijote. Esa me parecería que podría ser una primera aproximación. Entonces, o sea, aquí, como por aclarar un poco a veces las terminologías de los historiadores que ustedes corrigen, el antiguo régimen es, digamos, el régimen que existe antes del que conocemos ahora,
antes del régimen republicano, en el que el poder básicamente se estima que el poder de Dios o de las divinidades está delegado en un representante, si se quiere, o en un ser elegido por las divinidades en la tierra que viene siendo el rey, y el rey como, digamos, un ser designado para el gobierno y para repartir el poder y la justicia, se articula tanto con los cuerpos sacerdotales, en el caso pues, europeo va a ser la iglesia cristiana, como con, por ejemplo, las clases de sus aliados, que en este caso van a ser los nobles, y sobre esta, digamos, sobre este trípode se articula tanto la repartición de las tierras, como el ejercicio de la justicia, como el ejercicio del poder también repartido sobre el espacio y los ejercicios defensivos. Vamos más o menos. Entonces esto para decir, cuando pues, Andrés habla de antiguo régimen, se está refiriendo a esto. Yo quería retomar, Andrés, lo que dices, porque estamos naturalizando, pero necesitamos volvernos amigos de la idea de la nobleza, que es como tan esquiva. Tú hablas del honor, ¿verdad? ¿Quién está por aquí? Hablas del honor. Quisiera complementar con lo que me imagino yo, lo que yo he ido aprendiendo sobre la nobleza. No solamente es la claridad y esplendor de la sangre que se hereda de unos a otros y se puede ganar a través de actos gloriosos, como dice la definición del diccionario de autoridades, creo yo, sino que también pues, la nobleza es una capa social que tiene unos rangos, el más bajito son los hidalgos, el más alto viene pues, pasa por supuesto el rey, a intermedios están, ayúdame, de para abajo, entonces el rey, los duques, los marqueses, los condes, vizcondes, varones, señores y los hidalgos más rasos. Pero entonces, ¿qué pasa? Es un grupo, es un grupo social que tiene además sus propias escaleritas, digamos, en la titulación, que funciona así alrededor del honor, porque procede de una forma de entender la defensa medieval. En la Edad Media, los nobles que estaban defendiendo, digamos, la expansión de un poder real que representaba un designio divino, tenían que defenderlo y digamos que ganaban honor y prestigio en la medida en que guardaran su fidelidad al rey que estaban defendiendo. Entonces, la nobleza se hereda y es preferible en general, en el antiguo régimen, la nobleza hereditaria por sangre que la nobleza ganada de privilegio, que es la que se le da a los nuevos nobles. Porque la gente que la ha heredado cuando huye de la batalla, es decir, cuando es infiel al rey, cuando falla en las batallas, no solo se hace daño a sí mismo, sino también a aquel sitio de donde él procede, es decir, a sus familiares y amigos. Entonces, el hecho de que la nobleza fuera hereditaria tenía que ver con un ejercicio en el que el rey aseguraba la fidelidad. Y acá estamos, el honor no es cualquier cosa, el honor es, digamos, es la demostración física de un mérito que permite establecer un pacto entre el gobernante y sus aliados en el territorio. Y aquí hay un término que es importante y que tiene que ver con la nobleza y que lo sentimos a veces como algo muy banal, lo decimos así con mucha ligereza, y es la fidelidad. Tú hablabas ahorita de que uno tiene hoy en día un montón de formas de certificar su carácter, ¿no? Y lo que en últimas te permite tener unas relaciones sociales más o menos sólidas o estables. Y hablabas de que fue información de antecedentes criminales, o data crédito, no sé qué fue lo que mencionaste, pero con el data crédito puntualmente, la idea de la fiducia y de la fe y de la confianza tiene que ver con la fidelidad, ¿no? Entonces, en últimos estamos hablando de unos valores que sí que tienen que ver con nuestro mundo hoy en día, aunque están estructurados en otras formas de la eficacia simbólica, pero son reales y operan en el mundo en el que estamos parados. Bueno, pero entonces, ¿qué pasa? Ya sabemos que es la nobleza, ya sabemos que opera, ya sabemos que es una forma de ser en el mundo que operó para un montón de gente durante varias centurias, pero ¿para qué se le servía la nobleza al rey de España, Daniel, por ejemplo, o en un imperio como el español? Tener nobles, ¿qué significaba? Porque es importante para nosotros entender hoy, darle cabida a esa idea, naturalizar. Bueno, muchas gracias por su asistencia, gracias a Dani Andrés, gracias Andrés, a
Adolfo, María José, muchas gracias por estar aquí. James, bueno, esa es una pregunta que me parece muy interesante porque la respuesta es una respuesta típica de historiadores, depende en dónde, ¿cierto? Y entonces, y depende cuándo. Y eso me parece muy interesante, porque en Cuba, en el siglo XVIII, sobre todo en la segunda mitad, y en el siglo XIX, hubo muchos nobles. Y en el Perú hubo muchos nobles, y en Nueva España hubo muchos nobles. Pero tenemos un pequeño cuerpo nobiliario en el Nuevo Reino. La pregunta es, ¿por qué? Y un poco la pregunta que yo traté de contestar en el artículo es esa, ¿por qué? ¿Y por qué tantos en una provincia? Que es excepcional en el seno del Nuevo Reino, como me dijo Adolfo, pero es normal en el contexto del imperio. ¿Se acuerda, Adolfo? Usted me dijo eso. O sea, hay una cosa que es muy interesante, porque es al mismo tiempo normal, pero anormal. Entonces, un poco la idea era esa. Ahora, de eso seguramente hablará James más adelante, pero esta nobleza de la que se trata acá es una nobleza de advenedizos. Es gente que se enriquece generalmente por vías comerciales, entonces también es una nobleza comercial. Pero claro, lo que pretendían las personas que invertían tantos esfuerzos y tanto dinero en la creación de un título era escapar a esa normalidad y a esa excepcionalidad del advenedizo para integrar los rangos superiores de la monarquía. Entonces, es interesante también en ese sentido. ¿Por qué razón, si existía esa posibilidad de tránsito, por qué razón no existió o no fue más frecuentado por los vasallos ricos del Nuevo Reino? Porque ya sabemos que hubo vasallos muy ricos del Nuevo Reino que no lo hicieron. Pero antes de eso, a mí me gustaría como dejar puesto aquí sobre el tapete como los usos de la nobleza. ¿Para qué se le servía al rey tener nobles? Es que es importante entender esa articulación porque si no, esto se vuelve una cosa que difícilmente tiene que ver con nosotros. A mi modo, por favor me corrigen ustedes. La nobleza implica un pacto de fidelidad que es mutuo. El rey hace unas promesas de su gracia, por esas promesas sus nobles reciben unos beneficios unos beneficios, y de vuelta los nobles se comprometen a guardar esto, que es la fidelidad. Eso le permitía al rey que pues administrar un territorio vastísimo, que en el caso del Imperio Español pues es que ya es impresionante, por una parte. Por el otro le permitía lograr una cierta eficiencia a la hora de hacer correr su voluntad a través de sus dominios y hacer que se cumpliera. Por el otro lado le daba unas alianzas defensivas con personas que estaban dispuestas a armar ejércitos, a defender los territorios en donde justamente representaban su lealtad al rey en el territorio. Y bueno, por el otro lado le establecía un mecanismo de verificación de ciertas fidelidades a través de la genealogía, ¿no? Eso es lo que están como estas patas. Entonces, eso por decirles que cuando hablamos de un marqués en el Nuevo Reino de Granada, estamos hablando de un aliado de la corona y de una forma de integrar este reino, este nuevo reino que justo antecitos de que nuestro protagonista se vuelva marqués, se va a convertir en virreinato, un poquito más o menos antes, ¿no? Ocurre dos veces y es un poco previo a que le den el título, pero estamos como en ese contexto. Justamente aquí, tener un marquesado va a significar unos ejercicios que en una parte son defensivos, que en otra parte son de soporte de la corona, que en otra parte son de integración y aglutinación del nuevo reino de Granada al entramado imperial. Entonces, para nosotros es importante entender eso antes de pasar a hablar de nuestro protagonista. Pero, si no sé, ¿quieres agregar algo más a esta idea? Pues lo único que yo agregaría es pues, que me parece muy interesante la idea de Montesquieu, y es que cuando hay un régimen que no es un régimen despótico, pero monárquico, el cuerpo de la nobleza es fundamental porque es precisamente un cuerpo intermediario que evita que eso pase. Eso es una idea francesa, ubicada en el tiempo, etcétera, pero me parece interesante. Pero insisto, que un noble como estos no cumplía con una función semejante. Yo quiero agregar esto. Un noble, un titulado, es una persona que está dispuesta al sacrificio último por su majestad. Es la fidelidad máxima. Entonces, un duque es del círculo íntimo de su majestad y además es el rey en el campo de batalla y el marqués en las fronteras. Los demás miembros de la nobleza titulada son fundamentalmente
para el ejercicio de la justicia y para cargos administrativos. Ellos detentan la dignidad del rey en su territorio o en la guerra. Por supuesto, para el momento del Marqués de Santa Cruz representa muchas más cosas que ahora lo podemos conversar. Pero lo que quiero decir es la forma en la que se representa al rey de manera física en la vastedad del imperio. Pero el concepto todavía lo tenemos. Aquí hay personas que conozco, amigos del ejército, un uniformado, a un uniformado se le merece todo el respeto porque representa al Estado. No se le puede agredir, antes por el contrario, máximo respeto. Es la evolución de ese mismo concepto. Bueno, entonces hablemos de nuestro protagonista. Yo quiero que ustedes nos cuenten un poquito, primero, sobre quién fue Juan Bautista Mier de la Torre, ¿sí? De Mier y de la Torre, digo bien. No sé quién quiera hacerme muy pequeño resumen de su vida, por ejemplo, James. Bueno, no, muchas gracias. Gracias a todos los que nos acompañan hoy. Además están los dos grandes expertos en el tema, pues, y Adolfo Meisel. Para mí es un placer. Entonces, bueno, pues básicamente lo que tenemos acá es, me gustó como lo puso Daniel, es un noble advenedizo, es decir, una persona que viene de las montañas de Santander, pobre, porque la gente que venía no tenía ni a dónde quedarse muertos, venían y hacían las indias, ¿no? Así se llamaba esta expresión de que pues, sus actividades empresariales pues llegaban a hacerse ricos, ¿no? Entonces, el primer marqués de Santa Cova, pues efectivamente pues, tiene pues, toda una trayectoria empresarial, pero yo creo que lo clave son dos, tres cosas, es decir, llega, es un momento súper clave, nato, etcétera, etcétera, pero pues tiene efectivamente pues, una movilidad social impresionante, es decir, deja una fortuna que el segundo marqués va a llevar pues, a unos techos, no podemos hablar un poco más de eso, y pues básicamente es un inmigrante que se hace rico, esa es la palabra más hacer una historia larga, concepto corto esencialmente. Ahora, ¿qué es lo interesante de ese señor? Es que pues, efectivamente no solamente se hace rico a través de una actividad comercial, sino también a través de sus contactos con el Estado, pero muestra efectivamente desde muy temprano un tipo de empresario que, si usted le pregunta a las historias empresariales va a subir a fines del siglo XIX, es decir, una persona que tiene negocios en todos los rincones del país. Es decir, él está vecindado en un POX, si quieres ahorita podemos hablar porque él está en un POX, pero pues básicamente su modelo de negocio es, digamos, de carácter virreinal, se quiere imperial, ¿sí? Es decir, es una persona que pues, en varios lugares, y ya el segundo marqués, que es su sobrino, era muy común efectivamente para conservar la riqueza dentro de los comerciales, traer al sobrino, educarlo en la casa comercial y casarlo con las hijas, ¿sí? Entonces, el segundo marqués pues, va a seguir efectivamente la tradición y pues naturalmente pues, va a llevar la fundación de pues, la hacienda que Adolfo ha estudiado en detalle en las cabezas, ¿bien? Con una idea siempre, digamos, del título de marquesado, digamos, una cuestión súper clave para la historia del país, y es la cuestión del mayorazgo. Es decir, la idea de evitar que la hacienda se divida, ¿cierto? Y, digamos, seleccionar realmente el primogénito que continúe efectivamente con la riqueza. Y yo creo que una de las variables, que quizá me estoy adelantando, pero quisiera un poco darles el sabor a la gente que está aquí de por qué leer este libro, es que afortunadamente no hubo más títulos de nobleza en el nuevo reino, porque claramente pues, la decisión del mayorazgo, ¿cierto? Pues fue una cuestión marginal, ¿cierto? En esta sociedad, y entonces lo que vamos a tener es que esas grandes fortunas que se van a formar, pues precisamente se van a dividir, ¿no? Hay excepciones, ¿no? Hay excepciones y estamos estudiando las excepciones para pues, entender esta idea, ¿no? Ok, entonces yo quiero preguntar un poquito ahora sobre ahora que estamos hablando de cómo los nobles en últimas terminan como transmitiendo o estableciendo sobre el suelo una forma de la autoridad del rey.
¿Qué pasa con la vinculación territorial? Que eso es una duda que a muchos nos puede salir, ¿no? Le dicen a uno, bueno, el marquesado de Santa Coba, y dice uno, bueno, ¿pero dónde? A veces le dicen a uno, no, que, no sé, el marqués de San Jorge, y dice uno, bueno, pero ¿qué marquesado era ese? ¿Cómo se extendía? Muchas veces es raro para nosotros entender tanto la extensión territorial de estos títulos, que a veces además no la había, a veces los nombres de los marquesados refieren un vínculo territorial, pero es más bien a los mayorazgos, más que a condados directos o así. Entonces quiero que hablemos sobre eso y quiero que hablemos, yo quiero que Adolfo nos cuente un poquito alrededor de cómo es articulador digamos, la riqueza que va a estar en manos de este marquesado, de este linaje, cómo es un articulador económico y social entre, digamos, en el río Magdalena, entre la depresión Momposina y la desembocadura del río Magdalena. Yo voy a decir lo siguiente. Yo creo que la parte esta del marquesado es una parte de la historia que es breve en la historia empresarial de esta familia. Eh, digamos, sucede entre la declaración, historia del marquesado y la independencia, básicamente. Entonces, es una parte realmente breve en la historia de una saga que es de más de 200 años. Es uno de los temas, digamos, bien interesantes. Lo segundo que quisiera señalar, y yo creo que por eso es tan importante un libro como este, es que esto no se conocía nada en la historiografía colombiana. Donde se mencionaba en la historia de esta saga familiar tan importante de más de 200 años. Se mencionaba en los libros de historia de Mopós, marginalmente por el tema del marquesado, un par de libros. En la historiografía del Caribe y en la historiografía nacional no aparecía. En 1977 yo empecé una investigación en el Archivo General de la Nación para escribir una tesis de pregrado de Economía de los Andes. Bueno, Jaime Jaramillo Uribe me la dirigió, pero no la terminé porque me gradué ya en un programa que no era con tesis, sino enlazando con la maestría. Entonces ahí quedó la investigación y antes de irme a estudiar en Estados Unidos decidí escribir un artículo. Cuando escribí un artículo, pues mencioné a la hacienda, a los marqueses de Santa Juan, porque estaba el pleito por la sucesión, el segundo marqués. Mencioné algunas cuentas de los libros y algunos valores de la hacienda. Creo que esa es la primera, no lo digo con ningún ánimo, pero era tanto mi desconocimiento que como lo encontré en tierra de Bolívar, asociado a Monpós, pensé que era cerca de Monpós. Ni siquiera sabía dónde quedaba la hacienda de las cabezas. Y no sabía mucho más de eso. Con el paso de los años, ahí está contado en mi historia, terminé escribiendo un libro sobre las cabezas. Pero creo que lo más importante aquí es una historia de una familia que logra durante 200 años tener una hacienda enorme que va creciendo y llega a tener más de 100.000 hectáreas, más de 40.000 cabezas de ganado a comienzos de este siglo, del siglo XX pasado, ¿verdad? Y eso es único en la historia del Caribe y de Colombia. Y no se conocía, nadie sabía. Entonces, es una pregunta que hay que hacerse. ¿Por qué nadie sabía de eso? El profesor Vladimir Daza después escribió el libro sobre el periodo colonial, pero él no menciona ahí ni siquiera que esa hacienda sigue después, durante todo el siglo XIX, donde crece y luego sigue en el siglo XX y se mantiene sin divisiones hasta 1940 y tanto que deciden dividirla y solo la reparten en los años 50
y sigue en manos de la misma familia dividida. Pues se le unieron en matrimonio dos importantes caminos de familias de Monpós. Bueno, y era había mucha endogamia, se casaban. Monpós era el pequeñito, ¿no? Entonces las marquesitas se casaban con los marquesitos. Entonces quedó dividida entre tres familias, los tres palacios, los descendientes de los Piñeres Tres Palacios, tierra de Piñeres Tres Palacios, familia momposina muy importante, héroes de la independencia de Colombia, pues de la independencia de Cartagena y de Monpós, que murieron la mayoría en combate, no sobrevivieron, sobrevivieron los niños nada más, que fueron muy importantes también durante el siglo XIX. Y los Fernández Tres Palacios, también una familia importante de comerciantes. Y luego, en la década de 1970, en la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos inicia una campaña, lo que se llamaba ANUC Línea Cincelejo, de invasión masiva de tierra. Y donde más se invadió tierras fue en el Caribe colombiano, sobre todo en Sucre, apoyados por el INCORA, apoyados por algunos liberales. Eso es un hecho público, conocido. Apolinar Díaz Calleja, liberal de Sucre, apoyaba abiertamente estas tomas de tierra. Estoy hablando de miles y miles de hectáreas. Y ahí se tomaron casi todas las tierras de las cabezas. Y después entró el ELN. Y ahí cuando entró el ELN, entonces, algunos pocos pudieron vender las tierras en Incora, otros perdieron todas las tierras y otros pocos lograron vender. Y esa hacienda hoy en día, lo que eran esas 100.000 haciendas, yo la visité, hay partes que están en manos de campesinos, pero las tienen pues, para coger y están prácticamente abandonadas. Y la casa de la hacienda es una ruina donde hay una gallina ahí que tiene un campesino. Entonces, digamos, esto es bien interesante, digamos, como desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista de la historia agraria de Colombia. No se conocía. Entonces, yo tengo varias hipótesis por qué no se conocía. Una, los Tres Palacios nunca se involucraron, se involucraron en la política solo al comienzo del siglo XIX, que uno fue senador, y ahí hay algunas cosas que se mencionan, uno fue representante de la Cámara, y ese murió joven, pero no se involucraron en política. Dos, no hubo grandes intelectuales que escribían. Ellos escribieron algunas cosas de historia de la empresa, de los negocios de la familia, pero eran manuscritos que quedaron en manos de la familia y nunca circularon. Tres, Monpós entró en la decadencia y de ser la segunda población del Caribe colombiano y el sitio, el paraíso del contrabando, porque es que la fuerza económica de Monpós en el fondo era que por ahí entraba el contrabando de la Guajira y el contrabando que entraba por el río Magdalena, por Bocas de Ceniza, y José Ignacio de Pombo, un comerciante del siglo XIX sentado en Cartagena, decía que Monpós era la feria general del contrabando. Entonces ahí, ¿quién contrabandeaba? Todos los mineros de Antioquia, ahí están los nombres. Bueno, hasta el hijo de Nariño estaba involucrado ahí, hasta el hijo bueno, no fue ejecutivo, Nariño no fue presidente, importante. Ahí están los nombres, todos los mineros importantes, todos, los Restrepo, que iban a Monpós, cambiaban oro por mercancía. ¿Cuál era el negocio? Sacar oro de contrabando para no pagar y importaban telas. Y entonces, y las peleas políticas de Monpós que mandaban a los gobernadores los hacían sacar, incluso después de la República. Ahí estuvo, hay un caso estudiado por una profesora de los Andes, Muriel Laura, que mandaron a un héroe de la independencia cartagenero, cuyo nombre se me escapa en este momento,
Remigio Márquez. Remigio Márquez lo mandan y lo hacen sacar. O sea, les hacen la guerra a todos porque el pecado de Remigio Márquez es que capturó un contrabando. Todos eran contrabandistas. Ahí salen todos, salen en defensa, incluso los Tres Palacios salieron en defensa ahí de los contrabandistas. Ahí está, todo Monpós, mejor dicho, estaba defendiendo el contrabando. O sea, ahí está, eso está documentado, o sea, eso no es, tuvieron problemas con toda la autoridad, y esa era la fricción. Pues de hecho, durante la independencia hubo una fricción, una guerra entre Cartagena y cartageneros no querían mucho Monpós, y era por eso, porque era un sitio que estaba dedicado al contrabando. Entonces, hay mucha de la riqueza de Monpós tiene que ver. Y entra en la decadencia. El Monpós se quedó en la decadencia. Esta familia se quedaron ahí en Monpós en la decadencia. Después emigran a Cartagena, donde no tienen un impacto tan importante. Pues sí, se casan con familias de la élite. Pues un amigo mío cartagenero, a mi abuela nada más le tocaron 5.000 hectáreas. Se fueron para Barranquilla, así, digamos, estudiaron en los mejores colegios, seguían siendo la gente de recursos, pero incluso eran primos de los Santo Domingo, pero no trascendieron, digamos. Yo pregunté, bueno, ¿y cómo los percibían? Entonces, en Barranquilla pregunté como gente de campo. O sea, lo veían como ganaderos. Ya no era, no eran campesinos, eran, pero no, entonces, yo creo que eso tiene que ver, a pesar de que tenían todavía 100.000 hectáreas y todo, bueno, o sea, bueno, y el hecho traumático, ese hecho traumático de que la hacienda se acabó así. Y entonces, no, digamos, ese fin nadie lo había escrito, no sé. Creo que eso ayuda un poco como a entender el contexto, digamos, porque creo que si no hubiera esa historia posterior, esto sería diferente en su importancia relativa. Creo que lo importante. Ahora, cuando tú preguntabas por qué era tan importante esto para la corona, también es importante como una fuente de ingresos. No solo era de lealtad, pero también de ingresos. En una época de estrés. En México vemos mucho más títulos porque en México, en Nueva España era inmensamente más rico. Creo que parte de la razón es que hubo poco aquí. No había fortuna, pues de hecho el segundo marqués probablemente era la fortuna más grande de toda Nueva Granada. Entonces, el segundo marqués dejó probablemente la fortuna más grande al morir que había en ese momento. Era una fortuna muy grande para la época. Entonces eso, pues para ellos, otros trataron y se quedaron líquidos para poder pagar los impuestos, que fue lo que pasó con el Estado de los años. Es que pasa que la nobleza titulada es un fenómeno rarísimo, es súper excepcional en el Nuevo Reino de Granada, porque según leemos en este libro, hay títulos por doquier, pues que a granel en Nueva España, que es México, en el Virreinato del Perú también, Cuba, ¿sí? Pero el Nuevo Reino de Granada es raro, y hoy con Andrés hablábamos también, no sé, a ver qué opinas de esto, pero a nosotros nos parece que el caso es anterior al siglo XVIII. Le pasó a Gonzalo Jiménez de Quesada, que quiso un título, también lo pidió, etc. Imagínense lo florido que habría sonado Marqués del Dorado, ¿no? No lo tuvo. Hoy hablamos con Andrés, que tal, posiblemente el problema ahí para él fue como jurídico, porque estaba teniendo como unos pleitos, pero lo cierto es que el Nuevo Reino de Granada no es proclive a que sus poblaciones hayan tenido como aspiraciones en la nobleza. Y eso es muy raro en el, digamos, contexto tanto del Imperio Español en general como del Nuevo Mundo. Entonces yo quería preguntarle aquí a Danielia James al respecto de eso, porque es que, a ver, estamos estudiando una excepcionalidad, esto es muy raro, y es raro en todos los sentidos. En primer lugar, porque es extraño que ocurra en el Nuevo Reino de Granada,
y también porque es rara la forma como ocurre aquí con el caso de los Santa Clara, puntualmente en Cartagena. Entonces yo quiero que me cuenten dos cosas. Por un lado, si la gente no está interesada aquí en los títulos de nobleza, que sí, ¿verdad? Y lo segundo, una vez que uno descubre esta excepcionalidad, ¿qué regularidades empieza a ver? ¿Cómo empieza uno a entender cosas más usuales de cómo operaba el antiguo régimen en el nuevo régimen? Ok, vale, yo creo que, bueno, voy a hacer un poquito breve porque ya se nos está acabando el tiempo y la realidad es industrial, esta cuestión de los libros. Entonces, hay dos cosas interesantes y una cosa que decía Adolfo. Yo creo que uno de los déficits grandes que tenemos en la historia económica y empresarial del periodo colonial, incluso del siglo XIX, es que sabemos muy poco del tamaño de las fortunas. Germán Colmenares decía, la fortuna más grande del nuevo reino era la de Valencia, en Popayán, 300.000 pesos. Él no sabía nada, Colmenares no sabía nada de los marqueses de Santa Clara, curiosamente, ¿no? Pero sabemos un poco. Ahora, ya lo sabemos un poco más. Es decir, es claro que habían grandes comerciantes, José Ignacio y Pombo, un tipo riquísimo, ¿sí? Es decir, más o menos una fortuna de $500.000, ¿no? Y no quedó nada exactamente, pero nunca compraban títulos. Es decir, yo creo que la cosa no era tanto dinero, porque comparando uno con lo que pasaba, por ejemplo, en Quito, donde había 12 títulos, si uno ve las fortunas de esos 12 títulos eran de 100.000 pesos más o menos, de promedio. Y aquí había gente que tenía mucho más dinero que eso. Entonces el problema no era tanto de dinero. Entonces yo creo que ahí está la cuestión de las causas. Es decir, ¿qué hacía la gente con el dinero? Yo creo que las causas no las tengo tan claras. Creo que también puedo hablar un poquito más de eso. Las consecuencias es muy importante, es el republicanismo en Colombia. Una sociedad muy republicana. Una sociedad donde estos valores, digamos, donde estos títulos son muy débiles. La gente fue a ver efectivamente, digamos, la identidad alrededor de unas reglas de juego muy distintas a las que habían, por ejemplo, en el caso de la Nueva España, donde claramente un comerciante que se volvía rico, gran parte de ellos, su carrera se culminaba con un título de nobleza. Aquí no. Explícalo de republicana, porque eso en el antiguo régimen quizás nos pues. No, republicano actualmente, hoy. Es decir, cuando llega, digamos, la idea de que se cae el rey, se cae esta idea, digamos, de una identidad alrededor de un gobierno monárquico, suenan esta idea de que hay una alternativa republicana donde pues, efectivamente hay una representación del pueblo, digamos, etcétera, etcétera. Y yo creo que Daniel lo ha mostrado en sus libros de una manera muy clara. Aquí el republicanismo pegó y pega muy duro. Por ejemplo, en el siglo XIX, es decir, muchos otros países tuvieron experiencias monárquicas, por ejemplo. Aquí no. Y de hecho aquí los monarquistas eran parias, ¿no? Es decir, y eso, bueno, entre otros, ¿cierto? También México, Brasil. Exacto, todos iban colombianos. Entonces yo creo que ahí va la cosa, pero yo, digamos, lo que quisiera decir es que no era tanto la falta de dinero. Es decir, aquí había fortunas muy grandes, no tan grandes como el Marqués de Regla de 2 millones de pesos. Y a Humboldt le gustaba eso. Humboldt decía, oiga, yo voy a escribir un ensayo sobre la Nueva España, pero realmente no es que me gusta la Nueva Granada. ¿Por qué? Porque es que ahí sí están las fortunas un poco más, digamos, distribuidas, digamos, no hay ese nivel, digamos, de pobreza tan grande como en España, digamos, un marqués que tiene 3, 4 millones de pesos con un peón que gana 20 pesos al año. Entonces, por ahí va la cosa, pero no quiero monopolizar la palabra. No, pues, Mi pregunta es esta. Estamos entendiendo que esta es una excepcionalidad, ¿cierto? De cara por lo menos al nuevo mundo y capaz que ante todo el imperio español. Entonces, una vez que uno descubre qué tan excepcional es, ¿cierto? ¿Qué es lo que empieza uno a ver que es más regular? Entonces, como, es decir, si no había nobleza, ¿cómo se estaba articulando? Entonces, aquí James nos estaba hablando de los grandes comerciantes, pero ¿qué implica estar uno parado en un virreinato que está lleno de comerciantes como otros de la misma región que entre otros han estudiado Daniel y James, que son Parry y Sordi? ¿Qué es lo que estamos aprendiendo alrededor de estos estudios sobre la nobleza? ¿Qué más nos cuentan sobre el lado no noble de la historia neogranadina? Hacia allá quiero ir. ya, te entiendo. Entonces, yo lo que diría es que lo que hay es una hidalguía súper extendida y por lo mismo, pues, poco interesante, es decir, que no presta mucha distinción. Entonces, eso me parece que sí hay una dinámica social ahí que sí empieza a ser, como decía James, importante para entender lo que sucede a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX. Creo que eso sí es fundamental.
pero que no presta interés para los propios habitantes del nuevo Reino Unido. Pues quiero decir, si hay una cantidad de ese nivel cero de la nobleza, como el nivel básico de la nobleza que decía Andrés de Hidalguía, pues hay una cantidad de gente que puede decir que pertenece a ella o que pretende pertenecer a ella. Eso es muy distinto a decir, en este reino hay 150 personas con título nobiliario, ¿cierto? Aquí estamos hablando de una cantidad de personas que pertenecen a una cantidad de familias y que podían decir, por ejemplo, que algún miembro de su familia había participado anteriormente en la conquista o que había sido poblador del nuevo reino, que por lo tanto descendían de beneméritos. ¿Cuánta gente no descendía de beneméritos? ¿O cuánta gente no podía decir que había tenido un familiar en alguno de los colegios de Santa Fe o de Quito? Entonces se vuelve una cosa mucho más generalizada, ¿cierto? Y, y por lo mismo menos extraordinario y menos, y la distinción mucho menor. Entonces lo que empieza a ver es un cúmulo de cuestiones que empiezan, con las que se empieza a jugar socialmente. Es decir, usted pertenece a qué clase social y por qué. Entonces ahí hay una combinación, que es ese artículo, es muy interesante de los Villamarín, ¿no? Ese artículo es ¿qué es un noble en un nuevo reino? Es una persona que puede decir efectivamente que se casó de tal manera o cuyos antepasados pertenecían de pronto a, son descendientes de los conquistadores y de los pobladores, o que tenían o podían decir que tenían miembros de la familia en los grandes colegios, un cúmulo de cosas, en lugar de algo que tenía una sanción real con un título. Pero ¿cómo? ¿Qué hay interesante a la hora de que el prestigio social se tramite de otra manera, que no es la de la nobleza, con relaciones sociales, con el fomento de las artes y de las ciencias? Porque es que aquí lo que estamos viendo es que en donde no hay necesariamente un interés por los títulos nobiliarios, sí hay otras formas de interés por el ascenso social, y que se tramitan muchas veces aquí a través de procesos científicos o comerciales, ¿verdad? Entonces, ¿qué idea nos deja del nuevo Reino de Granada? ¿Qué tipo de espacios sociales si tuviera alguna singularidad? Pues ya para decirle, cuando comienza la revolución, dicen con frecuencia, dicen, es que aquí no hay grandes potentados, es que aquí no hay las enormes fortunas que había en otros lugares. Por lo tanto, es como si dijeran que la revolución es más fácil de llevar a cabo en un virreinato como este, precisamente por la ausencia de esos grandes potentados. Y además, puedo hablar sobre no solo el nivel de la riqueza, lo importante, sino la estabilidad. Max Weber decía que en las épocas de mucha, digamos, crecimiento, inestabilidad, las estructuras sociales tienden a jerarquizarse a través de las clases sociales. Inestabilidad. Las de mucha, en la mucha inestabilidad buscan ser a través de los grupos de estatus. Pues, poniendo al revés. O sea, mucha estabilidad, grupos de estatus. Mucha inestabilidad, clases sociales. Entonces, pienso la segunda ciudad más importante del mundo y la más rica, Cartagena. Cartagena había poca posibilidad, desde el punto de vista de la inestabilidad económica, de que hubiera nobleza. ¿Por qué? Porque Cartagena empieza el siglo XVI, rápidamente pasa la conquista y incluyen una encomienda que no son tan ricas, pobres, se van muriendo, y viene el gran auge de Cartagena, que es que cuando viene el tráfico de esclavos, y entonces la ciudad se enriquece. Es una época de crecimiento económico, las flotas, y Cartagena pues, debieron llegar, no sé, unos 300, más de 300.000 esclavos. O sea, fue un puerto de una importancia enorme, todo el tiempo saben. ¿Y quiénes eran los ricos? Los ricos eran básicamente judíos, bueno, conversos, judíos conversos. Eran la gente más rica de Cartagena, que estaban involucrados en el negocio
negocio de la importación de los esclavos. Y la Inquisición empezó a perseguirlos y incluso crearon la Inquisición una crisis económica porque los persiguieron y los expropiaban y los metían presos, se morían presos, varios se murieron presos. Y luego los expulsaron cuando Cartagena entró en una crisis económica. Y luego Cartagena termina el siglo XVII con la toma de Pontí acabada. Y empieza el siglo XVIII acabada y se vuelve a levantar sobre la base de una inmigración de comerciantes de Cádiz que se van enriqueciendo. Donde Pombo entra porque Pombo se pasó bien, Amador, pues que era de una familia muy grande de comerciantes. Y Pombo venía por allá. Entonces casi todos esos comerciantes, todos estaban emparentados en sí. Pero era gente que estaba haciendo la plata en ese momento. O sea, en el momento en que ellos son, digamos, llegan más o menos a mediados del siglo XVIII. Y al final del siglo XVIII es que ya están prosperando, cuando viene la independencia. Y se involucra en la independencia, en los hijos de ellos. Entonces no logra, y luego viene, ahí se acabó. Entonces, digamos, no hubo fortunas estables en Cartagena. Entonces no hubo ese ambiente para grupos de estatus importantes. Habría que, y pensaría yo que, sin conocer mucho la historia económica de Nueva España, ahí sí el auge del oro, de la plata, perdón, fue mucho más estable. Y ahí sí el crecimiento económico fue sostenido en el tiempo para que los grupos de estatus, tanto en Lima, que fue pues, el principal exportador de plata en el siglo XVII, como pues Perú, pero salía por Lima, utilizaba de Lima, y Nueva España tuvieron esa consolidación, que no lo hubo aquí. Que Bogotá, Santa Fe era una ciudad pobre, o sea, no era una ciudad rica, como sí lo era Cartagena. Cartagena hubiera sido la que más producido en nobles, y por esa historia traumática, yo creo que no logró producir. Bueno, como ustedes se dan cuenta, nosotros perfectamente nos podemos quedar hasta mañana conversando sobre estos temas porque nos encantan. Yo simplemente quiero terminar mi aporte diciéndoles que ya para 1812 la cuarta marquesa ya estaba prácticamente exiliada en Barcelona, viuda, sin hijos. Y el imperio empieza en ese proceso de fractura que todos conocemos. Es un imperio que tiene 11 millones de súbditos, que baja territorialmente hasta la Patagonia, que cruza los océanos, y para ese momento el imperio tiene unos 1.300 títulos y 300 son en América. Muchos de ellos corrieron un destino similar al del Marquesado de Santa Cruz. Yo creo que ustedes van a disfrutar mucho esta lectura, porque además de que fue escrita con todo el profesionalismo, con mucho cariño, con el deseo de aportar, de que esto se conozca, de que se sepa cuál es nuestra historia caribe, nuestra historia fluvial, por esa belleza del río que es el Magdalena, que integró al nuevo reino de Granada y que de alguna manera continúa integrando a Colombia. Yo vinculado emocionalmente al Caribe muchísimo, siempre estoy casado con Costeña, me parece que es una región maravillosa. Entonces, solo por cerrar un poquitico más, decirles que esta colección, entre otras, se llama Espelete por el Virrey, ¿verdad? Está fundamentada básicamente en el trabajo con fuentes, trabajo con fuentes primarias, documentos de archivo bien, nos está dejando en la mano un estudio fundamental que nos permite como imaginarnos mejor cómo era esa sociedad en la que se fundaron tantas cosas que se rompieron en el paso al régimen republicano, pero tantas otras que persisten. Leer este libro, que entre otras cosas está escrito delicioso, están las plumas, tienen unas plumas aquí bien afiladas estos autores, no solo nos
permite meternos en una parte de nuestra historia que es importante y que nos explica muchas cosas de lo que va a pasar después, sino que además es una invitación gentil, fácil, muy bien escrita, para que hagamos este ejercicio de poner nuestra imaginación con rigor, a imaginar mundos ajenos, dificilísimos de conseguir, porque es que simplemente está fuera de todas nuestras coordenadas. Finalmente, aquí hay un capítulo genealógico, y uno podría pensar que las genealogías son como unos catálogos de ínfulas, ¿no? De gente que está buscando decir de quién desciende y por qué son importantes. Pero ahí hay mucho más que eso. Cuando uno entiende quién se casó con quién es hijo de quién y qué prominencias tenían, es decir, qué cargos ocupaban, en últimas está entendiendo unas formas de alianzas y del juego de los engranajes que permiten que opere un imperio enorme regado por medio planeta. Y yo quiero aquí hacer como subrayar el trabajo editorial de los editores, porque el capítulo genealógico uno no lo nota. Esto es como la ropa de alta costura, ¿no? Que no se le ven los remates, ¿no? Está perfecta. Entonces aquí ustedes no se van a dar cuenta, pero cuando se escriben las genealogías tiene toda una nomenclatura, 1, 2, 3, 4, A mayúscula, A minúscula, y ahí se están estableciendo linajes, parentescos, descendencias, herencias, etc. Se ponen un montón de espaciecitos que ustedes no van a notar. Eso aquí lo han llevado los editores con una pulcritud y una belleza impresionante y debió costarles mucho trabajo. Así que quiero mencionarlo para los que se animen a leer la genealogía, pues cualquier bobada, una vez uno entiende lo que hay detrás, empieza a ser un marcador, un mecanismo de trazabilidad justamente, que es en lo que se basa, en lo que sostiene en últimas el imperio. Y lo otro, pues que disfruten la preciosidad de impresión a todo color del documento con que remata este texto. Felicitaciones. De verdad que yo creo que nos están poniendo una joya en las manos los que no lo han comprado, cómprenlo ya, compren 2 o 3 y regálenlo. Esto es una lectura deliciosa, enriquecedora, que nos va a abrir las puertas a unos campos muy nuevos de investigación y que es legible incluso para no especialistas. Así que felicitaciones a los autores, sus plumas estupendas. Muchas gracias por invitarme a la